El hombre del saco, el coco, el monstruo de debajo de la cama. La verdad es que casi todas las culturas tienen alguna figura de estas para mantener a los niños a raya. Pues hoy vamos a meternos de lleno en un estudio fascinante sobre estos miedos en una región muy concreta, en Andalucía, y vamos a descubrir que la realidad a veces puede ser mucho más inquietante que la ficción. A ver, es una pregunta que nos lleva a todos a un sitio muy parecido, ¿verdad? A esa advertencia de un adulto que le ponía nombre y cara a un miedo muy específico. Y en Andalucía, como vamos a ver, esos nombres y esas caras estaban muy bien definidos. Bueno, vamos a los datos. Una encuesta hecha en la región nos deja clarísimo el top 3 del terror infantil. El hombre del saco es, vamos, el rey indiscutible. Le sigue el coco, que es como más genérico pero igual de aterrador. Y ojo, el mantequero, un personaje que tiene un origen bastante truculento. Estos son, digamos, los sospechosos habituales. Pero, a ver, ¿para qué servían realmente estos personajes? Porque su función iba mucho más allá de ser un simple cuento para antes de dormir. Y aquí está la clave de todo. No eran solo historias, ¿qué va? Eran una herramienta de control social a pequeña escala, a escala familiar. El típico o te comes la sopa o vendrá el hombre del saco. O échate la siesta o te llevará el mantequero. Eran formas muy directas y, la verdad, muy eficaces de imponer las normas de los adultos. Y es justo aquí donde este análisis se pone de verdad sorprendente, porque la investigación saca a la luz un tipo de monstruo que no vivía en la imaginación, sino a la vuelta de la esquina. Esta es la pregunta que lo cambia absolutamente todo. ¿Qué pasa cuando la amenaza deja de ser un ser fantástico y de repente tiene nombre, tiene cara y hasta tiene una dirección conocida por todo el mundo en el pueblo o en el barrio? Y este número es la clave. De 689 personas que participaron en la encuesta, 45 dijeron que su principal figura de miedo infantil era alguien de carne y hueso. Ojo, que esto ya no es una anécdota, ¿eh? Esto es un patrón que se repite. Y de aquí sale el concepto central del estudio. Los asustaniños de carne y hueso. No eran seres míticos, no. Eran personas reales, muchas veces gente que vivía en los márgenes de la sociedad y que, sin comerlo ni beberlo, eran convertidos en los malos del cuento para educar a los niños. Claro, estos asustaniños reales no se elegían al azar. Solían encarnar justo aquello que la sociedad consideraba anormal o peligroso. Vamos a ver quiénes eran. El primer perfil, y quizá el más común, era el de la persona sin hogar o el que iba de un sitio para otro. Es lógico, ¿no? Su falta de una casa fija, un aspecto a lo mejor más descuidado, todo eso los convertía en un objetivo perfecto para la desconfianza y el miedo. Este testimonio es fascinante. Ilustra perfectamente el cambio de perspectiva. Andrés, el de la guitarra, era por lo visto el terror de los niños en un pueblo de Almería allá por los 70. Pero con el paso del tiempo, la misma persona que lo recordaba con miedo es capaz de ver lo que había detrás, que no era un monstruo, que era simplemente un hombre pobre. Venga, vamos con la siguiente categoría. Esta bebe directamente de la crónica negra. Se cogían las historias de criminales reales, que ya de por sí eran duras, y se exageraban, se les añadían detalles para convertirlas en auténticas pesadillas para los niños. El caso de Bernales es perfecto. Para muchos adultos era una figura casi romántica, una especie de Robin Hood andaluz. Pero a los niños, la historia les llegaba totalmente transformada. Se le quitaba toda la parte heroica y se le dejaba solo como un asesino despiadado que podía aparecer en cualquier momento. Si avanzamos un poco en el tiempo, ya en la segunda mitad del siglo XX, aparece un nuevo tipo de asustaniños, uno que nace de una crisis social muy concreta. Lo interesante aquí es cómo el pánico social que hubo con la heroína en los años 80 creó de la noche a la mañana un nuevo monstruo. La figura del yonki se convirtió en la personificación del peligro, y personas como este Cipri malo fueron usadas como advertencias andantes. Hay que entender que todo esto no era algo que surgiera de forma espontánea. Era, en realidad, un acto social con una estructura y unos papeles muy bien definidos. El estudio lo llama la performance asustadora. Y la verdad es que el término es muy bueno, porque describe una puesta en escena. El adulto no solo contaba una historia, no, la interpretaba, le metía dramatismo, para que el efecto fuera mucho más real y duradero. Y en esta performance había 3 roles clarísimos. Primero, el asustador, que es el adulto, el que dirige la obra. Segundo, el asustadodo, el niño, que es el público. Y por último, el asustaniños, que es el protagonista involuntario, la persona real que ni siquiera sabe que forma parte de este reparto. Una dinámica de poder y control de manual. Pero bueno, ¿y hoy en día qué? ¿Sigue existiendo esta práctica? La verdad es que los miedos infantiles han evolucionado de una forma que dice mucho de cómo ha cambiado nuestra sociedad.
Si miramos la tabla es muy revelador. El mantequero, una figura del folclore de toda la vida, era súper temido por las generaciones mayores. En la generación intermedia ya vemos a El Lute, un delincuente real pero que se hizo famoso por los medios. Y entre los más jóvenes, pues ya no hay figuras locales. Ahí está Freddy Krueger. Y el punto clave es este. El origen de nuestros monstruos ha cambiado por completo. Hemos pasado del asustaniños, de carne y hueso, del vecino, a figuras que vienen del cine, de los medios de comunicación de masas. Se podría decir que el miedo se ha globalizado, se ha estandarizado. Y ya para ir terminando, es importante que entendamos la función social más profunda que tenía todo esto. ¿Qué nos dice sobre la comunidad que lo practicaba? Y esta es la conclusión fundamental. Al señalar a una persona marginada como el monstruo, los adultos estaban, en el fondo, enseñando a los niños a quién tenían que excluir, a quién temer y qué comportamientos no eran aceptables. Era una forma de reforzar las normas del grupo y de dibujar una línea muy clara alrededor de la comunidad. La figura del vagabundo local que asusta a los niños casi ha desaparecido, pero la necesidad de crear figuras del miedo para definir quiénes somos y a quién debemos temer, pues quizá no tanto. Y la pregunta que nos deja este análisis es: ¿a quién hemos puesto en ese papel hoy en día?